a nuestro seminario, este espacio que hemos construido cada miércoles entre todos y todas y todes. eh, y que bueno, hoy va a haber un cierre, pero seguramente que no va a ser un cierre definitivo, sino que nos volveremos a seguir encontrando. Hoy pues para cerrar, estamos hablando con esta autora que creo que ha sido inspiradora para varios de las personas que estamos aquí. Es Donna Haraway y nos lo va a presentar el hermosísimo Abraham, nuestro Neme. Él es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en estudios socioculturales y también jotocentipensante, detractor de la masculinidad hegemónica. Su trabajo académico se ha centrado en temas como la familia, la sexualidad, la LGBT-fobia, los feminismos, estudios de género, intervención social y métodos de investigación sociocultural. Neme es sobreviviente del bullying por homofobia. Él busca incidir en temas como la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBT, el desarrollo comunitario desde la docencia, la investigación, la intervención social. Y pues nos cuenta, nos comparte para que lo conozcamos más, que le gusta la sierra, el río y las baladas pop en español de los 80 y 90. Pues te damos la palabra, Neme, para que nos presentes a esta autora. Hola, hola a todas, todos, todes. Pues primero que nada, muchas gracias a Pau, a Kenia y a Dani por la invitación y pues ha sido un seminario como muy estimulante. No he podido estar presente en todas las sesiones, pero las he estado viendo grabadas y creo que has hecho una muy buena comunidad o una muy buena red, digamos, de personas que estamos por ahí en la misma sintonía, ¿no? Tratando de encontrar recursos, esperanzas, alianzas, digamos, frente a un contexto, digamos, tan marcado por una, pues, política de muerte, ¿no? En general. Entonces, pues quisiera iniciar con eso, ¿no? Agradecer como a todas, todos, todes que han hecho posible este seminario y pues a la coordinación. Y pues bueno, sí, me toca cerrar con una autora que igualmente me parece que es súper estimulante y nos puede ayudar mucho creo que a poner en palabras, ¿no? Como justamente estos sentipensares de cómo hacerle, ¿no? También como de cuestionamientos, ¿no? Frente a estas lógicas de exterminio, ¿no? Y bueno, voy a ir compartiendo la presentación para ir retomando un poco de la trayectoria y pues también como de este texto en particular que les compartí, que propuse para que revisáramos entre todos. Ay, esperen, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Listo, entonces, Sí, bueno, sí. sí, ahí está. Hay varios conceptos, ¿no? Que son como muy reconocidos como parte del trabajo de Donna Haraway, como el pensamiento tenticular, como el concepto de cyborg también, ¿no? Es muy interesante cómo se articula su formación, su posicionamiento político también, ¿no? Entonces, pues bueno, para si todavía hay algunas personas que no la conocen tanto, pues vamos a ir platicando un poquito sobre el trabajo de Donna Haraway, les digo, y como ya finalmente como acercándonos a su propuesta del pensamiento tenticular en seguir con el problema. Y pues bueno, también como en otras sesiones ha ocurrido, invitando pues al diálogo, a compartir experiencias, reflexiones, ¿no? Y bueno, igualmente, pues pueden abrir su micrófono, porque no sé si veo si alguien levanta la mano, pero podemos abrir el micrófono, supongo. Y bueno, es nacida el 6 de septiembre del 44 en Denver, Colorado, y pues tiene una formación muy interesante. Primero, articulando la biología, la filosofía y la zoología. Tanto en Colorado como en Yale. Y bueno, es profesora emérita del Departamento de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas en la Universidad de California, Santa Cruz, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Y bueno, sus textos y su trayectoria académica en general han sido referencia en ámbitos como el feminismo, particularmente, pues creo que forma parte importante de la tercera ola del feminismo, contribuyendo a esta
conocimiento y posicionamiento, digamos, de la diversidad de experiencias de las mujeres, apoyando mucho, sí, como digamos, brindando muchos insumos tanto para el ahora ciberfeminismo como para el ecofeminismo, ¿no? Y finalmente, pues, con que eso ha implicado, pues, muchas críticas al sistema dominante, no solamente como un sistema patriarcal, sino también el mismo capitalismo. Y entonces, en ese sentido, pues, también tiene muchos vínculos con el feminismo socialista y con el marxismo en general. También como con esta parte de la tecnociencia, sus reflexiones sobre, pues justamente como en este sentido de los cyborg, con la tecnología, con el internet, con la era de la información, ¿no? Y habla mucho como de cómo estos em, lenguajes también como de códigos que están presentes tanto en la tecnología como en la biología, la ciencia ficción, que creo que también eso es un trabajo como un elemento muy importante, porque creo que, o sea, leerla pensaba como en la importancia de la ciencia ficción que tiene en su trabajo, porque nos brinda las posibilidades de pensar, imaginar otros futuros, ¿no? No solamente los futuros posapocalípticos que nos puede mostrar el cine de ciencia ficción que no lo conocemos, sino también una ciencia ficción, digamos, feminista, ¿no? Una ciencia ficción biofílica, ¿no? Pensándolo en los términos de los que hemos hablado en el seminario, en una ciencia ficción que nos permita crear posibilidades otras, ¿no? Y generar esperanza, ¿no? En un contexto como el que nos encontramos, ¿no? Entonces también creo que la ciencia ficción es un elemento importante, la primatología y los estudios postcoloniales, ¿no? Que también es muy, muy importante en el trabajo de Donna Haraway. Y pues ha cuestionado los valores del humanismo dominante en la cultura occidental, pues que está marcado pues por el androcentrismo, por el capitalismo, ¿no? Y en ese sentido pues forma parte junto con otras autoras como Rosy Braidotti de estas posturas poshumanistas, ¿no? Que cuestionan como lo humano, lo no humano, ¿no? Que posicionan, más que cuestionar, posicionan y reconocen como la experiencia y el valor de lo no humano, ¿no? En un contexto donde lo humano ha sido pues el hombre, ¿no? Básicamente el sistema capitalista, el racismo, el clasismo, ¿no? De la modernidad. Entonces, por eso ha cuestionado esos valores del humanismo dominante, la cultura occidental, y ha estudiado las relaciones entre humanos y no humanos, desde los cyborgs hasta los animales de compañía, ¿no? Y precisamente su segundo texto habla como mucho en particular de los animales de compañía como otra forma, y pero es muy importante como la noción, utiliza la noción de especies, ¿no? De diversas especies. Y bueno, esas son otras de sus obras que también creo que son muy importantes, que es fundamental que mencionemos. En 1991 se publica Ciencias, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, donde compila distintos ensayos y donde se encuentra también pues el manifiesto para cyborgs, que es uno de los textos, digamos, como más conocidos de Donna Haraway, y donde retoma este término para designar a un organismo híbrido capaz de transgredir las fronteras de lo humano y subvertir las categorizaciones convencionales. ¿M? Y pues bueno, desde ahí pues es una reflexión muy importante, digamos, feminista. Y también en el ámbito de la relación entre entre los humanos y otras especies, pues publica el libro de Manifiesto de las especies de compañía, centrado en defender la noción de especies de compañía, opuesta a animales de compañía, a raíz de la reflexión sobre la interacción que se establece entre los humanos y muchos tipos de animales. Y pues aquí también va desarrollando pues un pensamiento que también continúa, digamos, en seguir con el problema que tiene que ver con esta cuestión de las líneas, las redes y como, mm, sí, sobre todo como estas figuras, digamos, retoma como una idea de las figuras de red, digamos, de líneas y como como de cuerdas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que entrelazan distintos elementos. Y también, digamos, ahí genera digamos, también como esta idea, digamos, entre los humanos y los no humanos en estas especies de compañía. Y bueno, en 2015 se publica en inglés, digamos, Seguir con el problema, generar parentescos desde el Tuluceno, traducido al castellano en el 19, y pues propone replantear las relaciones de los humanos con la Tierra y con las otras especies que habitan en ella, ¿no? Digamos, hay un avance, digamos, donde recupera también esta reflexión sobre la relación de los humanos con otras especies, pero también aquí hay una relación particular con la Tierra y de ahí viene también como este concepto de Tuluceno.
Entonces, creo que leer a Donna Haraway implica un ejercicio rizomático porque implica pues retomar como conceptos y visiones de distintos ámbitos del conocimiento, pues como veíamos respecto de la biología, respecto de la epistemología, la filosofía, la ontología, el feminismo, y hacer como múltiples conexiones, ¿no? Entonces, en sus textos encontramos entremezclados discusiones, pues, como les decía, epistemológicas, ético-políticas y ontológicas principalmente, pero también, pues, a esto que ya decíamos con la ciencia ficción y la literatura. Existe en ella un claro y abierto posicionamiento feminista, posmoderno y marxista, ¿no? Porque hay una fuerte crítica al capitalismo, ¿no? También como depredador, depredador pues de la humanidad, de la naturaleza, de la imaginación, de la creatividad, de la esperanza, del pensamiento crítico. Y pues también creo que es algo muy importante en la postura de Donna Haraway como interpelación que hace a la academia, ¿no? Y bueno, muchas personas de las que estamos aquí estamos metidas en el mundo de la academia, ¿no? Y ella nos interpela, ¿no? Invita a repensar o resignificar conceptos para posibilitar la intervención en la realidad y piensa justamente en una academia que no solo debe describir y analizar el mundo, sino que también debe dar las pautas para transformarlo, ¿no? Como pues la academia y pienso las universidades toda la educación desde la educación básica, creo yo, pues brindar estas posibilidades para imaginar y para no solo para imaginar, sino para construir otras realidades, ¿no? Y esas realidades, justamente un punto muy importante y que forma como es una parte central en continuar en seguir con el problema, pues es que esas realidades, pues es posible, digamos, o propone pensarlas, pero también construirlas en comunidad, ¿no? Entonces interpela mucho a lo comunitario y a lo colectivo. Y bueno, en seguir el problema, pues parte de una premisa que es eh, una premisa que también ya viene desarrollando, que es el reconocimiento de que vivimos en tiempos perturbadores, confusos, turbios y problemáticos, y pues que tenemos la tarea de volvernos capaces de responder a esta realidad, ¿no? Y creo que pues me parece como desde ahí como eh, tan pertinente, ¿no? Que esté presente y además que sea la autora de cierre del seminario, ¿no? Porque nos invita a hacer algo, ¿no? A inventar, a crear, a co-crear, no solo a crear, a co-crear, a co-pensar posibilidades, ¿no? Y pues esto implica, dice ella, generar prácticas para aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso, ¿no? Entonces, les digo, creo que me parece que la colectividad es un elemento fundamental en el pensamiento de seguir con el problema, ¿no? Entonces, en ese construir juntos estas posibilidades, ella nos plantea la propuesta de generar nuevos parentescos. Y estos nuevos parentescos los entiende como alianzas distintas entre todos los seres humanos, animales y maquínicos, ¿no? Estos cyborgs, estas personas que somos ya con la tecnología, que han devenido en el desecho del capitalismo y que podrían hacer surgir otras alternativas, ¿no? Somos estas otredades, esas otras otredades humanas y de animales, de otras especies, que podemos unirnos y crear comunidad, ¿no? Digo, a mí me parece fundamental, por ejemplo, yo desde la comunidad LGBT, por ejemplo, pues en nuestro argot es muy importante, no solo en el argot, sino en nuestra experiencia, es muy importante, por ejemplo, el concepto de familia elegida. Son esos nuevos parentescos que construimos, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT frente a un contexto, pues, de LGBT-fobia, ante la migración que muchos tenemos que hacer para encontrar espacios seguros, y ante un mundo, pues, que aniquila, ¿no? Es muy apabullante desde la individualidad. Entonces, pienso en esos parentescos como estas posibilidades, ¿no? Que, digamos, a mí me parecen cercanas desde ahí, pero pues no son la única posibilidad, ¿no? También pienso en, no sé, parentescos que vamos construyendo también desde la academia, ¿no? Desde los colegas, desde nuestros estudiantes.
Y pues también muchos parentescos que podemos construir con especies no humanas, ¿no? Que también creo que aquí también hay algunas personas que tienen como experiencia, digamos, en este campo de construir esos parentescos, esas alianzas con estas especies no humanas que también terminan siendo desechos del capitalismo. Haraway propone una manera entonces distinta de mirar la vida y de desarrollar nuevas formas de relación que ella denomina multiespecie. De este modo, señala que se trata de un asunto más allá de lo humano. Su crítica se orienta a modificar los paisajes actuales y echa mano de la complejidad, los feminismos y las perspectivas políticas que parten de la filosofía de la ciencia. Entonces, pues me parece que es muy importante y bueno, justamente en el libro habla pues de esta crítica pues al androcentrismo, ¿no? Y cómo el colocar a los seres humanos como el centro de todo, pues ha devenido pues en nuestra propia, digamos, como condena, ¿no? Al exterminar también a esta y ponernos por encima, ¿no? De la naturaleza, y eso pues incluye a todo el tipo de especies, ¿no? A plantas, animales y otras. eh, Eso ha devenido pues en una destrucción de todas las especies, ¿no? Entonces es como también como toparse con esta digamos, como capacidad de exterminio que hemos tenido los seres humanos en general, pero pues bueno, particularmente pues quienes han detentado el poder, sobre todo pues económico y de explotación, ¿no? De otros seres humanos y de todas otras las especies no humanas, ¿no? Todos los recursos naturales. Entonces, digamos, también ahí ya se está como categorización de estos como tiempos, ¿no? Del antropoceno como este tiempo centrado en el ser humano, particularmente pues en el hombre, ¿no? El capitoloceno, que además, pues como ya les decía, hay una crítica muy importante al capitalismo como pues uno de los principales como depredadores y fuentes de exterminio de la naturaleza, y pues les digo, de los seres humanos, pero también todos los seres no humanos. Y finalmente, pues la propuesta del Tuluceno, ¿no? Como esta posibilidad, ¿no? Entonces, dice ella como que en la introducción del libro, que es el libro y la idea de seguir el problema se impacientan especialmente pues con dos respuestas a los horrores del antropoceno y el capitoloceno, ¿no? Estos tiempos pues en los que nos encontramos pues han sido como producto, ¿no? De un devenir histórico de exterminio, de explotación, de aniquilamiento. Y esta propuesta del Tuluceno se compone de dos raíces griegas, ton y kainos, que juntas nombran un tipo de espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada. Entonces ahí también interpela mucho como a la ciencia ficción y esta posibilidad de construir este espacio-tiempo en que podemos en comunidad o en colectivo responder y generar herramientas para vivir y morir de una manera digna. Y bueno, aquí podemos incluir, bueno, o hacer conectes con otros tipos de formas de pensamiento que hablan también como de este buen vivir, ¿no? Que es necesario en este tiempo donde es también como el modelo de vida o incluso pensando en otros autores como en esas vidas que parece que el modelo ha denominado que merecen, ¿no? Ser vividas y las que no. Entonces, digamos, este Tuluceno hace esta interpelación o abre esta posibilidad de crear este tiempo-espacio en el que en conjunto podamos aprender, ¿no? A vivir y morir con responsabilidad y responsabilidad, ¿no? Dice ahí, Kainos significa ahora un tiempo de comienzos, un tiempo para la continuidad, para la frescura. Los tónicos son seres de la tierra, antiguos y de última hora a la vez, ¿no? Son como los vocablos que integran el tiempo del Tuluceno. Entonces, también dice, el Tuluceno es el origen y el resultado de seres y relaciones cuyas existencias dependen de complejos y frágiles enmañaramientos mutuos, ¿no? Este pensamiento en red que les comentaba que es muy, muy presente en su propuesta, habla de arañas, medusas, ¿no? De enredos microbianos, conexiones de todo tipo y escala. Entonces es un tiempo en el que nos pensamos en red, ¿no? Nos pensamos en colectivo, en relaciones múltiples, otra vez con seres humanos y no humanos. Seguir con el problema requiere generar parentescos raros, ¿no? Estos parentescos, dice, nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones inesperadas. Devenimos con, de manera recíproca o no devenimos en absoluto.
Entonces, ella dice generar parientes, no bebés, incluso pues cuando buscas como información sobre ella, sobre seguir con el problema, sobre el pensamiento tenticular, te encuentras con esta frase, ¿no? Generar parientes, no bebés, y esos parientes se construyen desde las posturas feministas, antirracistas, anticolonialistas, anticapitalistas y proqueer de todos los colores y de todos los pueblos. Gen- eh, y creo que es algo que también es muy, muy importante, ¿no? Que interpela pues sí a la interseccionalidad, pero también a que pues todas las luchas son nuestras luchas, ¿no? Y es algo que a mí me parece como muy importante, eh, y que para mí es muy importante siempre tener presente en el sentido de que, digamos, yo puedo decir que un poco ya lo mencionaban a la hora de mi presentación, estoy a lo mejor más cercano y atravesado por las luchas LGBT, por las luchas feministas, pero no quiere decir que las luchas medioambientalistas, que las luchas indígenas me sean indiferentes, ¿no? O que no pueda creer que nuestros movimientos puedan hacer sinergia. Entonces, creo que es importante construir esa parentalidad y creo que vivimos en también esta misma lógica del Estado moderno, del capitalismo moderno, nos lleva a pensar en una lógica de la escasez y que a mí me frustra mucho en los movimientos sociales, sobre todo justamente cuando hay ataques a veces entre ellos y es como los enemigos no somos nosotros, es el sistema, ¿no? Y muchas veces este sistema nos transmite como una lógica de la escasez, como si un colectivo genera derechos, no los va a generar otro, ¿no? O se los van a quitar a otros, o si le hacen caso a este, no le van a hacer caso a este otro. Entonces, creo que es importante generar esos parentescos y esos diálogos en un escenario donde a veces es difícil, ¿no? Es difícil también a veces generar los diálogos, incluso pensar en otras experiencias como entre academia y activismos, a veces también generar esos parentescos es complejo, ¿no? A veces es más fácil ver lo que nos hace distinto o nuestros desacuerdos que generar las conexiones e identificar justamente como este sistema de exterminio frente al que finalmente todas y todos nos estamos enfrentando de una u otra manera. Entonces creo que generar estos parentescos es una apuesta pues muy necesaria, pero también muy compleja en el escenario actual en el que nos encontramos, y pues que finalmente implica pues hacer y vivir de otra manera, ¿no? Como ya lo mencionaba. Em, Cuando ella dice quiero seguir con el problema, dice la única manera que conozco de hacerlo es con alegría generativa, terror y pensamiento colectivo, ¿no? Ahí les digo, interpela mucho a la ciencia ficción, a la colectividad y pues a una esperanza, ¿no? Entonces, en Haraway, la tentacularidad es central. Con ella se refiere a la condición de relacionalidad ontológica que posibilita la vida. Ser es siempre ser con, ¿no? Entonces, siempre entendiendo la existencia, la resistencia y las posibilidades otras a partir de la colectividad. Dice el texto que la tentacularidad trata sobre la vida vivida a través de líneas y no en puntos ni esferas. Los habitantes del mundo, criaturas de todos los tipos, humanos y no humanos, son caminantes. Las generaciones son como una serie de senderos entrelazados, ¿no? Entonces hay muchas como analogías y ella retoma específicamente la figura de la araña, ¿no? Y a partir de la figura de la araña, retoma este concepto de la simpoiesis, y la retoma de Beth Dempster frente a la noción de autopoiesis, ¿no? Entonces dice que esta noción de la simpoiesis se refiere a sistemas producidos de manera colectiva que no tienen límites espaciales o temporales autodefinidos. La información y el control se distribuye entre los componentes. Los sistemas son evolutivos y tienen potencial para cambios sorprendentes. Por el contrario, los sistemas autopoéticos son unidades autónomas, autoproducidas, con límites espaciales o temporales autodefinidos que tienden a ser centralmente controlados, homoestáticos y predecibles, ¿no? Entonces, esta propuesta de la simpoiesis, pues es esa propuesta de cómo generar estos parentescos y este tuluceno a partir de esta producción colectiva, sin estos límites, ¿no? Espaciales o temporales, donde vamos
cambiando, evolucionando, transformándonos, adaptándonos en colectividad frente a estas, pues ante este contexto, ¿no? Tan complejo, tan opresor, ¿no? De múltiples formas. También hace una metáfora de las entidades tónicas a través de las figuras de cuerdas que ya mencionábamos, que retoma desde su libro previo, y también habla de del concepto de compost-humanismo, de esta necesidad de rehabilitación y sostenibilidad ante pues todos los estragos, digamos, de este antropoceno y capitaloceno, y cómo pues poder hacer sostenible estas posibilidades. Y dice: el patrón está en tus manos, pensar con y responsabilidad. Responsabilidad. Y pues yo planteo esta pregunta para continuar con el diálogo en colectivo, que es cómo podemos contribuir a la generación de nuevos parentescos propios de este Tuluceno, articulando, construyendo alianzas entre todos los seres humanos, animales y maquínicos que han devenido en el desecho del capitalismo, ¿no? Yo les compartí ahorita brevemente como algunas de las posibilidades, de las experiencias que a mí me resonaron, digamos, leyéndola, en cómo podríamos hacerlo, pero me parece que sería muy interesante también que pudiéramos compartir entre todas, entre todos, entre todes, pues estas posibilidades, ¿no? Formar parte de estas redes, ¿no? De simpoiesis, para pensar en conjunto y construir en conjunto pues otras posibilidades, ¿no? Que es finalmente también la finalidad del seminario. Yo ahí veo a Lidis Ahí voy, muy emocionada. voy. Hola. Muchas gracias, Neme. Eh, Gracias por esta pregunta que nos dejas, ¿no? Dani desde el inicio había dicho que teníamos que hacer como un repositorio de preguntas para el futuro, por si en este momento no, de la discusión y de nuestros procesos todavía no tenemos respuesta, como que nos llevemos también esa construcción del seminario, ¿no? Pero igual y aquí, déjame veo si ya hay manitas levantadas para abrir la participación. Igual aquí podemos tener algunas ideas. Abro un espacio para comentarios, a ver si alguien se anima. Omar, vas. Y luego Jofras. Cámara, pero a ver si no se me caen mis datos. Gracias, Abraham. De hecho, eres muy admirado en Michoacán, aunque no lo creas. Hemos leído muchos de tus textos por acá. Ojalá la Oh my God. universidad en algún momento te invite, porque creo que apenas se está descubriendo que allá también hacen cosas chidas en cuanto a los feminismos y demás, ¿no? Parece una cosa muy rara, pero leemos autores fuera de México. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Me gustó mucho, creo que es muy compleja leer a Ana, ¿no? Es como muy. Está padre porque yo soy de formación biólogo, pero luego también, a pesar de que medio me he deconstruido, luego se avienta unas cosas como bien voladas que está como interesante, ¿no? Y creo que un poco respondiendo a la pregunta, me ha gustado mucho como esos espacios, como aunque son virtuales, ¿no? Como de poder escucharnos, porque la verdad es que México es como muy diverso, aunque compartimos idiosincrasias como generalistas, sí es bien chistoso como la concepción de cada como territorio, ¿no? Y lo que tú decías creo que también es importante, hemos sido muy, o yo lo hablo como a título personal, hemos sido como muy ajenos a las luchas que son como más de acuerpamiento, ¿no? Por ejemplo, es complejo estar sumándonos a familiares de personas desaparecidas, es complejo sumarnos como a personas presas políticas, ¿no? Entonces creo que también a veces en el hecho de poder como hacer incidencia o poder acompañar nos sobreespecializamos, pero justo en esa sobreespecialización perdemos como la pluralidad, como el diálogo, como hay un sentido como de fragmentación, ¿no?
Y sí, creo que la apuesta es como construir estos espacios como más circulares, como más dialógicos, más populares, pero también me surge, bueno, no sé, yo creo que se enteraron de todo lo que está pasando en Michoacán, pero me surge como, no sé, estoy como muy contrario. Parece que el seminario me ha acompañado, creo que a muchos como en diferentes etapas de confrontación a lo largo de estas sesiones, pero o sea, no sé, por ejemplo, la protesta legítima me gusta, ¿no? Creo que hay que cuerparnos como en las luchas, pero luego también veo como la ultraderecha y algunas fuerzas políticas y están utilizando como estas metodologías participativas, los tendederos, entonces me da un poco como de escalofríos pensar como que nuestras metodologías que antes nos liberaban ahora se pervierten, ¿no? Y creo que también algo que nunca hemos hablado es que las metodologías tienen una no son neutras, pues, o sea, también quien las opera tiene una posición política, ¿no? Entonces luego pensamos que las metodologías por ser participativas están como encubiertas como de una aura protectora y pues la verdad es que no. Entonces, eso, como regresar a los espacios de diálogos, creo que también hace falta mucho tener autocrítica interna, ¿no? En los movimientos sociales. Creo también que hace falta formación política en los movimientos sociales. Yo sí creo que esta generación que es más joven está súper chida porque pues está cansada, ¿no? Ha vivido violencias mucho más de alto impacto que nosotros, pero luego siento que se exponen de forma innecesaria como muy, sí, como muy rudo, ¿no? O tal vez yo ya no soy tan joven y entonces ya soy como la tía que dice, ay, no, es que esos niños no traen su cubrebocas para el gas, ¿no? Y no traen su coca para si los gasean y como esas cosas que uno va aprendiendo como lo empírico. Entonces, sí, pues yo creo que eso, más bien como esos espacios de formación vecinal, popular, que puedan como pues sí, como transformar, como dialogar. Creo que también nos hace falta dialogar. Creo que aunque luego nos reunimos de forma en asambleas, no sé, como que a veces no nos escuchamos entre nosotros mismos. No sé, estoy como muy... Eso como que la sesión de hoy con todo lo que ha pasado me cuestiona también incluso como de... ¿Pa qué lado de la marcha soy, no? Acá en Morelia decimos hay marcha del caballo para acá y del monumento para acá, ¿no? Entonces, como de qué marcha eres, hay una postura política, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante volver como a refrescar cuáles son como los principios pedagógicos y políticos desde donde nos enunciamos, pues, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, Omar, y pues invítenme, invítenme a Michoacán con mucho gusto. Comparto el sentido de, a veces es complicado leer a Donna Haraway. Creo que a lo mejor yo me agarraba un poco al conocerla de otras lecturas y que también es parte de esta propuesta, ¿no? De entenderla de manera rizomática. Pensaba, por ejemplo, pues en algún momento también leí a Rosy Braidotti, también a los materialismos feministas y eso me ayudó también como entender a Siobhan Guerrero, a Lucisha también que tienen como críticas muy importantes respecto a, eh, pues también como la ciencia moderna, ¿no? Y también como, pues no sé, las críticas también como del positivismo en la ciencia, también creo que pueden ayudar como a entender esta postura y toda esta figura de cómo se construyó el modelo, ¿no? De humanismo. Y que tan bueno, viene incluso, no sé, lo podríamos localizar incluso desde Simone de Beauvoir, ¿no? Finalmente, ¿quién es el sexo, ¿no? El primer sexo, ¿no? Y cómo se construye la idea de humano. Entonces, creo que entenderla como en conexiones, pues a mí me ayuda un poco a entenderlo, aunque seguramente hay cosas que se me pueden ir, pero sí pensaba como, pues las herramientas que puede dar como la lectura de la filosofía de la ciencia. Y bueno, no sé, respecto a todo eso, sobre todo de lo último que hablabas, es algo que también yo he dialogado mucho como con mis estudiantes y que de alguna manera también reencuentro al leer a Donna Haraway. Pues porque habla al inicio, digamos, cuando habla de este mundo, digamos, tan complejo, pues dice, o sea, estamos en un contexto donde está la muerte, pero no deja de estar la vida, ¿no? Y hay dolor, pero no deja de haber felicidad. Y no deja de haber alegría, aunque haya exterminio. Entonces, como existen estas dos cosas, existen estas dos posibilidades, o bueno, no solo estas dos posibilidades, no pensándolo en blanco y negro, pero existen muchas otras posibilidades y el mundo es complejo, ¿no? Y la realidad es compleja y están todos esos matices y bueno, a veces enfrascarnos como dicen acá en Baja California, se dice engranarnos en esta discusión, pues
puede ser muy, muy, desgastante, no sé, o sea, demandante de energía porque te vuela la cabeza, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Y creo que algo que yo pienso siempre en el qué puedo hacer es si me quedo en el yo solito, ¿qué puedo hacer? Pues no es tan esperanzador así pienso, así encuentro a otras personas y decimos qué queremos hacer, ¿no? Creo que ahí les digo, yo creo que esta interpelación a una academia que construya personas, agentes activos, propositivos, me parece fundamental, ¿no? Desde la licenciatura, pero también en los posgrados, y que, bueno, les voy a contar acá entre nos, que además yo hice mis dos posgrados aquí en UABC, que para mí fue un shock y fue como todo un proceso, porque yo pensé, yo soy de formación trabajador social, entonces yo siempre he pensado mis investigaciones como de, ¿y esto cómo va a impactar la vida de las personas? ¿Y esto cómo se va a transformar en una metodología de intervención? Y de repente la postura de muchas academias esto es conocimiento que es conocimiento, ¿no? O más centrado en lo teórico, ¿no? Y no es que no sea necesario, pero es necesario encontrarle una conexión, ¿no? Con lo empírico y con una realidad, y con una realidad que demanda, ¿no? Y creo que ahí hay una responsabilidad social importante de la ciencia y de la formación universitaria, ¿no? Y en ese sentido también pienso como en estos contrastes que justamente ayer hablaba con uno de mis grupos, que es, o sea, vivimos contrastes tan grandes donde, claro, o sea, podemos ver a juventudes que tienen una conciencia como más crítica. Yo veo a mis estudiantes que tienen como más conciencia de los feminismos, de cuestionar la masculinidad en el caso de los varones, de cuestionarse ciertas cosas, pero por otro lado vemos pues, el giro a la derecha en muchas partes del mundo y que en gran medida está siendo sostenido por jóvenes, ¿no? Respaldado por jóvenes, ¿no? Que la ultraderecha se está como alimentando, ¿no? Fortaleciendo a través de las juventudes. Entonces, digamos, esto también me lleva a algo que creo que en los activismos, en la academia, en los estudios de género y LGBT, pues llevamos mucho tiempo diciendo, y es, o sea, ningún derecho ganado es como garantía de que ya no se va a volver a perder, ¿no? Entonces, creo que pues no podemos sentarnos en nuestros laureles nunca. Y tenemos que seguir como construyendo y abriendo espacios de diálogo y de cuestionamiento con nuestras juventudes, con nuestras infancias, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tema de masculinidades, que es un tema que también tengo un tiempo trabajando, pues en nuestro país, por lo menos desde lo público, se trabaja con adultos. Y si acaso con jóvenes, porque la violencia en el noviazgo, pero las infancias no se tocan, o sea, también hay una resistencia en nuestro país a hablar de la educación sexual integral, de la violencia de género, de la diversidad sexual en las infancias. Entonces creo que hay muchos temas que de inicio no se están tocando pues desde las infancias, ¿no? Y eso abre un campo para estos otros discursos, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un bombardeo también de información y también ante este escenario que también plantea Donna Haraway, ¿no? Como este escenario también donde dice, bueno, la tecnología, pues también como que es un arma de doble filo, pero tener toda la esperanza en la tecnología, pues no nos va a salvar, ¿no? Entonces, sí creo que es muy complejo y algo también que me resonó ahorita que participabas. Ay, que creo yo que es uno solamente de de todos los problemas que puede haber en los movimientos sociales y en los activismos, que por lo menos en la comunidad LGBT yo veo y también con algunos diálogos con algunos colectivos feministas, que es luego los protagonismos, además de la falta de formación política que totalmente concuerdo, creo que también es como los protagonismos y luego pues los intereses personales y entonces el interés colectivo se desdibuja muchas veces, ¿no? Y aquí ha habido, acá en Mexicali ha habido como muchas cosas así, muchas problemáticas de esas y que hace luego difícil también como construir en colectividad. Pero yo creo que eso es parte, yo soy muy influido, sí, por personas como el pensamiento de Donna Haraway, no sé, Nancy Fraser y otras, como de la mano que me hace la cuna, para mí siempre es el capitalismo. Yo siempre digo, es que, o sea, el capitalismo nos empuja, o sea digamos, parte de esta idea del liberalismo, pero de un liberalismo que parte de la individualidad, ¿no? Entonces es como de yo primero, después yo y al final yo. Y creo que esto es un elemento que hace mucho, digamos, afecta de una manera muy
negativa a los movimientos sociales, porque finalmente esas personas, pues muchas de ellas terminan siendo como muy, digamos, atraídas hacia ahí o no sé, llevadas a partidos políticos por un puesto mal. Pero bueno, un poco para resonar con lo que tú compartías y no sé si haya más, Gracias, Neve. Gracias. Omar, también muchas gracias. Tenemos el corazón y la atención puesta en Michoacán Ujú. y pues te abrazamos también. Jofra, ¿seguías tú? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, reconocer el trabajo de facilitación de Abraham Nemesio, porque hizo una presentación en realidad ágil, ilustrada, con mucho conocimiento, ilustrada también, y que también nos regaló un espacio para el diálogo, ¿no? En esta última sesión. Además que me emocionó mucho porque justo en este tiempo también estaba leyendo a Donna Haraway en una clase sobre temas de sustentabilidad que estoy dando. Y como es la última vez que se da esa clase, pues ya yo les dije a los estudiantes, bueno, pues ya podemos como acortar el fin de la historia, o sea, el fin de la historia del ambientalismo es que no vamos a hacer, digamos, suficientes cambios o la institucionalización del ambientalismo nos demuestra que, digamos, lo que sigue es la catástrofe, ¿no? Entonces yo les dije a los estudiantes, bueno, el programa de curso, como digamos, de aquí en adelante nos vamos a desviar, ya vamos a seguir otro curso y empezamos a trabajar en Cofuturos, que es una iniciativa de unos colegas que están en Oslo, pero que estudian ciencia ficción del sur global y que estuvieron el verano pasado por acá en Tijuana. Y bueno, nos reunimos colegas de varias instituciones y espacios también a pensar pues en otros devenires, en futuridades, luego les paso también a todos la liga esta de los cofuturos porque es interesante como su postura. Y hace 2 días abrieron una invitación a un journal que están inaugurando sobre estos cofuturos. Y bueno, el seminario sobre biofilia creo que también abrió un espacio para pensar en ello, pero también en esto que se llamó hace rato del compostear el humanismo. Me dio mucha gracia leer eso, porque un poco lo que yo entendí, porque uno tiene que leer muchas veces eso, es que pues podemos hacer un detritus del humanismo que tenemos y echarlo a la tierra y a ver qué se genera ahí y a ver qué vuelve a crecer. Y creo que tiene mucho que ver con esto que hemos platicado, como de sanar la tierra. Y además que su visión del Tuluceno, y eso ahí lo vi en una conferencia que dio cuando empieza a hablar de esto, que no es el Cthulhu, ¿no? El monstruo mítico de Lovecraft, que es como muy patriarcal al final de cuentas, sino que ella está interesando en como todos los Cthulhus que hay por todos lados, todos estos seres, ¿no? Ancestrales también que son anteriores a los mamíferos, y bueno, y que seguramente van a habitar la Tierra, si es que no logramos, ¿no? A lo mejor hay futuros cuánticos y tendremos oportunidades distintas, todes. Pero sí, compartirles que en el marco de esta clase lo que les planteé justo es esto. Bueno, pensemos la catástrofe. En realidad la catástrofe ya sabemos que ya no sucedió, o nosotros que estamos en el seminario ya vemos el mundo de cara a ello, pero en plano como pedagógico creo que sí me permitió con los estudiantes poner como más atención en estas relaciones que tenemos que repensar con lo no humano, ¿no? Con la tierra, con el agua, con otras especies, incluso con la tecnología y de manera propositiva con la tecnología. Aquí pensamos también desde el pensamiento de Gilbert Simondon y el modo de existencia de los objetos técnicos, en donde en realidad nosotros también estamos deviniendo junto con toda la técnica que hemos desarrollado. Entonces, si habrá otros futuros, también vamos a migrar con esas técnicas. Y ahí también tenemos que pensar otras relaciones. Simondón habla de liberar a las máquinas también. Entonces es súper interesante, ¿no? Pensando, digamos, en esos otros parentescos, en la cultura cyborg, en la cultura técnica, en otras especies,
digamos, como no negar también, ¿no? Esa otra elemento de lo humano, que es que digamos que nuestras culturas son técnicas y definitivamente tenemos que aprender a convivir en un espacio no antropocéntrico, pues, ¿no? Un espacio cutulocéntrico con todas estas formas de vida. Entonces, pues a mí me gustaría, hacia el futuro inmediato, pues que pensáramos en un grupo, ahí a Kenia, a Paola como las timoneras de este espacio, pues pensar en cómo compostear las humanidades o las transhumanidades, o ver a dónde vamos a migrar, ¿no? Digamos, esta intención que hemos estado declarando en estos espacios, porque parece que sí, y bueno, y también quiero decir que de las primeras personas que le he escuchado que otra academia es posible, es a mi colega Paola Ovalle. Entonces sí, ojalá que este seminario, pues les hagan alas o una proa o empezamos a navegar hacia otros lugares, y que lo exploremos, ¿no? Creo que si bien hay estos tiempos convulsos, predadores, aniquilantes, incluso con reminiscencias a hace 100 años, ¿no? Y la guerra total. De cualquier manera, incluso durante el tiempo de la guerra total, hubo resistencia y hubo mucha producción también, y mucho abrazo, y digamos, incluso durante la guerra, se buscó acompañar, ¿no? A quienes estaban, más desprotegidos. Entonces, creo que todas esas experiencias nos preparan como para este momento, y yo pienso que también puede ser un momento pues muy humano, muy creativo y de acercamiento, y la verdad pues estoy muy agradecido por todos estos miércoles que hemos, la verdad es que tampoco he podido estar en todos por diversas razones académicas sobre todo, pero nos queda también aquí la bitácora, ¿no? de este viaje, y ojalá continúe. Muchas gracias, Abraham, por esta excelente introducción a Haraway y por plantearnos estas preguntas. Y sigo aquí para seguir dialogando con ustedes. Jofran, muchísimas gracias por tu participación, por tus palabras y yo también estoy segura de que nos van a salir alas y vamos a seguir buscando estos futuros juntos y juntas y juntes. Lídice, Ah, Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta que hacen M de cómo contribuir, ¿no? Eh, Esta es una cuestión que me ha llevado décadas, el pensar cómo contribuir, porque bueno, yo vengo del 94 y hablo del 94 porque es un momento muy importante, ¿no? Es el turning point de esto que Donna habla, ¿no? De esta cuestión de entender que nos estaba, perdón, pero lo voy a decir como lo pienso, nos estaba llevando ya la chingada y que no había un dar reversa, ¿no? Con todo lo que en ese momento la comunidad científica, sobre todo los climatólogos, los oceanólogos, estábamos viendo venir, ¿no? Eh, que bueno, de eso no quisiera hablar ahora, pero que sí tiene que ver con lo que Haraway plantea, ¿no? Esta idea compleja, conectada, tejida, rizomática. Eh, Cuando pienso en cómo contribuir, pienso que algo que es fundamental tiene que ver con la imaginación, ¿no? Si algo nos paraliza es no poder imaginar otras posibilidades, que tiene que ver con lo que dice Hofras de otros futuros, ¿no? Necesitamos usar la imaginación, necesitamos aprender a crear otras posibilidades. Y bueno, yo la verdad hoy pensaba que tenía muchas ganas de llorar. Me preguntaba por qué, ¿no? Y ahorita que te escuchaba a ti, Neme, entiendo por qué tengo tantas ganas de llorar, ¿no? Están pasando cosas terribles, pero estamos ahí, ¿no? En la resistencia, y a veces esa resistencia puede ser agotadora, ¿no? Estar ahí. Entonces, creo que algo que nos puede ayudar es esto que decías de los parentescos, ¿no? Encontrar nuestras familias, encontrar esas personas con las que podemos
pensar, ¿no? Porque Haraway dice, y lo dice con mucha, así como subrayándolo mucho, no importa qué ideas usamos para pensar otras ideas. Y yo creo que eso es algo que podemos hacer en la academia, desmontar muchas ideas y ponernos a pensar otras ideas, ¿no? Creo que esa sensación de parálisis es bien peligrosa, pero también es peligroso creer que tenemos todas las respuestas, ¿no? Y eso también lo dice ella y yo concuerdo. Entonces, para mí sería una manera de contribuir muy significativa esa, ¿no? Crear estos espacios para pensar otras maneras, otras posibilidades que no sean la aniquilación y que no sean esto que el capítulo, ¿cómo lo dice? Capituloceno nos impone, ¿no? Que tiene que ver justo con lo que dices, Neme, de atomizarnos, ¿no? Para de alguna manera resquebrajar las potencialidades de cambio, ¿no? Entonces yo te agradezco también, fue muy sintético, pero muy lindo lo que compartiste, sobre todo porque las imágenes, híjole, fueron bien poderosas, ¿no? Las que pusiste. Y creo en eso, ¿no? Creo en la imaginación como un motor para poder pensar tentáculos, ¿no? Poder pensar cómo nos comunicamos, cómo nos tocamos, cómo co-creamos. ¿No? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Lice, por tus palabras y también pues por acompañarnos en todo este proceso. Creo que has sido demasiado generosa con nosotros, con tus pensamientos y pues siempre estamos aquí para acompañarte, abrazarte, porque sí, la resistencia nos agota y pues es importante eso de que nos reconozcamos en lo común y pues para eso era generar, uno de los objetivos de generar este espacio era eso, ¿no? Que nos podamos encontrar en esas resistencias. Como ustedes saben, las personas que invitamos como ponentes, todos y todas son personas que están pues allí también, o sea, investigando desde el campo, desde el barrio, desde la colonia, y pues sé que también los que estamos aquí participando tenemos esa intención de estar conectando nuestro pensamiento con la construcción de otros futuros, que ya me anclé ahí en ese pensamiento. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí estamos. Neme, no sé si quieras compartir algo de lo que te dice Frasili dice. Sí, bueno, tanto con lo que mencionó ahorita Jobras como con lo que mencionaba Elise, pensaba en varias cosas. O sea, a mí algo que como que me interpela mucho ahora que los escucho y cuando leía a Donna Haraway en esta imaginar eh, estas otras posibilidades, este Tuluceno, pienso mucho como a mí me parece como muy necesario como desoccidentalizarnos y eso es bien complejo, como desde, porque más hacemos ciencia occidental, ¿no? Pensamos en occidental, entonces es cómo hacerle, ¿por qué lo digo? Porque pues finalmente el occidente, el pensamiento occidental pues ha creado esta forma también de habitar, de vivir, de entender, de explicar el mundo desde esta lógica también antropocéntrica. Y en ese sentido, creo que sí concuerdo totalmente que es necesaria como mucha imaginación porque cuesta trabajo pensar o como una realidad pues que no existe, ¿no? O sea, que no existe y que se ve bien difícil de que exista, pero ¿y cómo tendría que ser o qué tendríamos que hacer? Pero también creo que, y por eso creo que es tan necesario como desoccidentalizarnos un poquito, porque porque desde Occidente pues puede parecer bien difícil, ¿no? Pero pues hay otras formas de ver el mundo finalmente, ¿no? Y que eso también me lleva como a pensar en diálogos con otras autores que se han visto durante el seminario. O sea, también además de imaginar, creo que es importante, y esto creo que particularmente para la ciencia occidental, es como bajarle a la soberbia de la ciencia, por un lado, y también escuchar y aprender de otras formas de entender el mundo y la realidad, y de una forma de entender el mundo y la realidad donde somos uno con esas otras especies, incluidas las especies no humanas, ¿no? Entonces pienso pues en cosmovisiones que pueden estar en los pueblos originarios de todo
Latinoamérica, de México, de Sudamérica, de Centroamérica, donde se puede pensar y se vive una vida, digamos, de una manera distinta a esta lógica occidental de dominio del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Y digo, aquí yo creo que alguien a quien yo admiro mucho y que sé que tiene como mucho más bases en ese sentido es a Angie, ¿no? Que yo creo que ella tiene como mucho más experiencia y reflexión, digamos, experiencia, reflexión y vivencia, ¿no? En ese sentido de un posicionamiento, digamos, y una cercanía y una reflexión y una experiencia de un cuestionamiento de este antropocentrismo y de esta ciencia occidental y de este conocimiento occidental y reconocer estas otras formas y vivir esas otras formas. Entonces creo que desoccidentalizarnos nos podría ayudar tanto a imaginar, pero también como a aprender de estas otras formas de ver el mundo y que otra vez, como ya decía Ali, dice, han estado resistiendo, ¿no? Y siguen resistiendo. Eh, y creo que también la forma en que se ha acercado a la ciencia, pues no ha ayudado mucho, ¿no? Entonces creo que también es importante acercarnos desde otro lado, más humilde. Muchísimas gracias, Nelly. Nelly, te veo que tienes la mano. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, Nemesio, por la presentación tan buena, tan clara. Y bueno, me encanta esta pregunta que nos lanzas como provocación. Y pensándolo, ¿no? ¿Cómo contribuir a la generación de estos nuevos parentescos eh, o estas nuevas alianzas, ¿no? Desde esta lógica, pensaba que una posibilidad es reconocer, así como ha habido todos estos movimientos por reconocer la capacidad sintiente, ¿no? De otras especies, de los animales, de las plantas, creo que se hace urgente también reconocer nuestra biología, nuestra animalidad, nuestra corporalidad, nuestro ser territorio también, ¿no? Y también pues reconocer esta evolución tan voraz, tan rápida también de las máquinas que a su vez luego van a devenir en derechos, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una pauta, ¿no? Reconocer nuestra biología, corporalidad, territorialidad, así como estamos reconociendo ya esta capacidad de sentir de otras especies. Y eso me lleva a preguntarme también si algo que no nos importe, si podemos crear alianzas con algo que no nos importe o con algo que no conocemos o con algo que no valoremos, ¿no? Eh, y creo que también un antídoto para eso podría ser este concepto, ¿no? Del que Cristian nos hablaba la sesión pasada de la compasión radical, ¿no? Y también esto que propone la autora que mencionas, ¿no? La interdependencia, ¿no? La interdependencia, por ejemplo, a mí me gusta mucho en la filosofía budista, es un concepto muy fuerte la interdependencia y los maestros hablan, ¿no? De que una manera de aplicar la interdependencia es reconocer en la mayor cantidad de tiempo posible, por ejemplo, cuando estemos comiendo, ¿no? ¿Quién sembró mi alimento, ¿no? ¿Quién sembró mi alimento? ¿Quién lo empacó? ¿Quién, no? Y en esta está la posibilidad de reconocer esta red, ¿no? Aunque no sea visible, quién trasladó mi comida, eh, y este recordatorio de la interdependencia puede ayudarnos a ser más conscientes, ¿no? De la otredad y del papel que todos jugamos en la vida de todos. Y en ese sentido, incluso aquello que en apariencia no nos importe o con las personas con las que no tengamos afinidad, pues quizá podamos crear lazos como de empatía o de compasión radical, ¿no? Aunque no los conozcamos. Y por último, pensaba también que una vía para construir estos nuevos parentescos va en ese sentido también de la interdependencia, de la compasión radical, ese reconocer el dolor de los otros, ¿no? Reconocer esa historia que todos cargamos, que no nos da la vida para conocer todas las historias, pero de antemano reconocer que ese otro con el que nos encontramos en el camino ha sufrido, tiene traumas, todos cargamos. Entonces, reconocer que hay dolor en el existir, que hay sufrimiento, que hay sentir, creo que nos puede ayudar a construir estos nuevos parentescos, incluso con aquellos con los que no
no solo con nuestras familias por elección, no solo por quienes sean similares a nosotros, ¿no? Bueno, era parte de lo que me generó tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. ¿Me quieres comentar algo? Sí. Me acordé, bueno, de dos cosas con eso que mencionaba ahorita Nelly. Primero, de algo que ya les había comentado, de las pocas veces que entré y que participé, les comentaba que, por ejemplo, a mí me vuela la cabeza que la gente odie la lluvia. Y justamente como en esta interdependencia, es decir, ¿por qué comemos, no? O sea, en gran medida, pues muchos de nuestros alimentos, pues bien, bueno, la gran mayoría de los alimentos vienen de la tierra o se alimentaron de la tierra, ¿no? Y para que la tierra fuera produjera, pues es necesaria agua, ¿no? Y muchas de esas familias y muchos de esos productores, pues dependen de la lluvia, ¿no? Entonces, y bueno, la tierra depende de la lluvia, ¿no? Entonces, nosotros dependemos de la lluvia. Entonces, como que esta interdependencia con la naturaleza, les digo, creo que me parece como muy importante y que es algo que tendríamos que tener más presente y reivindicar, ¿no? Reconocer. No sé, y otra vez como aprender de otras culturas donde hay este reconocimiento, no pienso en la Pachamama, ¿no? Por ejemplo, de este reconocimiento de la tierra, madre tierra, ¿no? Y todas estas cosmovisiones, ¿no? Y por otro lado me acordé de una canción que les quiero recomendar, y a propósito de que Dani recomendaba una canción al inicio, y quiero leer un pedacito de la letra. Es un cantante que es mexicano, según yo es leonés, pero si no me acuerdo si nomás porque lo he visto muchas veces en León, creo que es leonés. Se llama Sarmad y la canción se llama Yo soy tú. Les voy a leer un pedacito de la letra que tiene mucho que ver también con este pensamiento eh, de parentescos, ¿no? Interespecies. La canción se llama Yo soy tú. Dice, la verdad es mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía, la representación de una verdad que existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe, que es real, que es real, que somos dioses es real, que solo hay una energía, que somos lo mismo, que si te duele, me duele, que si te ataco, me ataco, que somos uno, todos somos uno, que yo soy tú, que tú eres yo, que somos luz. Todo empieza con lo que pensamos porque el pensar se convierte en sentir, cuando lo sientes se materializa, con todo creamos, creamos, creamos. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más, ¿con cuál te conectas? Yo soy los niños, la lluvia, el canto, las aves, el gran sol central, la llama violeta que sana. Somos luz en cuerpos humanos que venimos a recordar que cada pensamiento crea, que cada sentimiento crea, lo que hables, lo que sueñes, todo crea, todo se crea, lo creamos, co-creamos. Si vibramos alto, llegamos alto. Si vibramos alto, nos volvemos luz. Y bueno, continúa. Pero es una canción que me recuerda mucho, me hiciste recordar en ese momento y que me recordó pues justo a la lectura que estuvimos revisando respecto de de esos procesos de generar estos parentescos interespecies y esta interconexión, ¿no? Y esta interdependencia de la que ahorita hablaba Nelly. Muchas gracias, Neme. Sí, también me hace hacer el puente con los planteamientos de Lorena Cabnal, ¿no? Cuando nos decía como si sanas tú, sano yo. Dani y luego Angélica. Bueno, pues muchas Me gracias. gusta me gusta ese dúo. Sí, yo también soy gran admiradora y es mi amiga personal, la bella Angie. Y bueno, gracias, Nemesio, por compartirnos. Como igual me han resonado un montón de cosas de lo que todas, todos, todos han compartido. Y cuando estaba leyendo a Donna, que sí es así como te vuela la cabeza y tienes que regresar varias veces para ver si entendiste y luego te diste cuenta que no entendiste, ¿no? Pero eso me gusta también de leerla, ¿no? Eh, pero bueno, una sensación que sentí como en el cuerpo en esta parte, cuando hace como esta crítica al antropoceno, al capitaloceno, que es como muy característico de ella y que hace como esta propuesta del tuloceno. Es como esta sensación cuando estás en un lugar, a mí me ha pasado en varias ocasiones, por ejemplo, en Valle de Los Ángeles o cuando estás en un bosque, que dices, no somos nada, ¿no? O sea, como que dices, somos una cosita así en este gran planeta así, o sea, como
agradezco a veces lo chiquita que me siento en esa inmensidad, ¿no? Porque siento que también justo eso es lo que, como las narrativas antropocéntricas, también nuestra lectura de la naturaleza viene desde ahí, ¿no? Y no entendemos ni siquiera del todo cómo estamos conectados con otras especies y así, ¿no? Y también eso me, como que me frustra, pero al mismo tiempo me genera mucha esperanza, ¿no? Como saber qué tanto hay por descubrir y por entender o no entender, solo vivirlo, ¿no? Pero también en la lectura, además de que me quedé con ganas como de seguir con el libro, me quedé pensando como que ya da como algunas pistas de por qué se llama Seguir con el problema, como me puse a buscar algunas reseñas del libro y así, y había una reseña que me gustó mucho que decía que se llamaba con el problema porque también la autora, Donna, este pues habla de seguir con el problema porque implica dejar de fantasear con nuevos comienzos u otros mundos y como este reinicio civilizatorio en donde todo va a estar súper bien. Y más bien como un poco lo que decía Jofras, ¿no? Que es esto de hacerle frente a lo que está, que este problema no va a irse y que también nos va a tocar aprender a vivir en un mundo que está lastimado, ¿no? Con multiespecies, muchas especies lastimadas, ¿no? No solo la especie humana. Entonces, como que en mi cabeza lo decía, ¡ay! Pero ¿cómo esto lo conectamos con la biofilia, ¿no? O sea, cómo encontrar esperanza también en eso, ¿no? Pues también en el dolor y pensaba pues justo en la posibilidad de poder reimaginar lo que somos y también lo que podemos ser, ¿no? Como que encontrar esperanza en eso, en que podemos reimaginar lo que en este momento estamos siendo y lo que imaginamos pues para todas las especies. Entonces, muchas gracias, Nemesio. A lo mejor está muy volada mi participación porque no tengo claras muchas cosas, pero eso. Muchas gracias, Dani. Angie. Hola, gracias por la presentación, Neme, por tus palabras tan bonitas, a Dani. La admiración es mutua. Pues también tengo ahí varias ideas, ¿no? También coincido en que leer a Donna Haraway para mí es conflictivo. Para mí es conflictivo, es aburrido a veces, es demasiado. Siento que a veces está despegada de esta realidad tan cotidiana que vivimos, pero no siempre pienso eso, ¿no? Entonces quiero decir que pues puedo ver muchas cosas, es maravillosa, su capacidad de integración de todo lo que ha aprendido, ha vivido y ha puesto en práctica, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros que estamos intentando, pues, hacer trabajo de investigación de manera diferente o acompañar a las comunidades de manera diferente, ¿no? Creo que por un lado, tomando como un primer punto lo último que dijo Dani, esto de seguir con el problema nos recuerda precisamente que esos temas que abordamos, ¿no? Que nos piden definirlo como un problema, pues se va cambiando, va reconfigurándose conforme va pasando el tiempo y pues es necesario que nosotros vayamos reconfigurando nuestras ideas, nuestras reflexiones y hacernos esa pregunta que ella hace por ahí, que me encanta esa parte donde dice pensar con qué pensamiento pensamos, ¿no? Con qué ideas estamos pensando. Esto se me hace, wow, súper retador y como un recordatorio ahí en post-it de estar viéndolo constantemente, ¿no? Revisando. Pues desde hace muchos años yo trabajo en espacios comunitarios, intentando la colectividad de un montón de formas. Entonces pienso en algunas cosas que pienso, es como, wow, si entre humanos, que se supone que más o menos hablamos el mismo idioma, es complejo,
ahora entre esta relación, ¿no? Entre especies. Me parece interesante y muy retador, ¿no? Estos parentescos interespecies. Y ahora pienso como en las generaciones, o sea, nuestras generaciones, cómo se está entendiendo, ¿no? Cómo entendemos nosotros a las otras especies y cómo lo están comprendiendo las nuevas generaciones, que también es interesante. Me encantaría que estuvieran aquí algunos chavos, chavas, la chaviza, para ver cómo ellos están entendiendo. Quizá ustedes tienen más relación, tienen hijos, hijas, qué sé yo, pero por todos estos símbolos que hay ahora, ¿no? De representaciones, de interacciones entre animales que también tienen que ver con los videojuegos y que no está separado, ¿no? De la máquina, el humano, como estos personajes o estos juegos a los que puedes entrar y ser un conejo y ser un gato, todo esto ya está sucediendo, pues, ¿no? Pero de una manera que quizás si no salimos, o que si no tenemos ese ojo agudo, no lo podemos abstraer para poder desmenuzar y analizar, ¿no? Y, eh, y luego preguntaba, pues, eh, uno de los puntos que yo critico es este antropocentrismo del cual pues Donna Haraway lo plantea ahí. Es inevitable yo pensar en Lorena Capnal y esta propuesta del Tuluceno de Haraway y la red de la vida y la araña, ¿no? Entonces me parece que están súper vinculados, la araña tejedora. Eh, y entonces pensaba como saliendo un poco de este antropocentrismo, eh, pensaría como, ¿y las otras especies? Estaría interesante poder saber qué piensan las otras especies de nosotros querer interactuar y la manera en que interactuamos, ¿no? Pienso en los perros y en los gatitos y digo, bueno, mi gato está conmigo porque le conviene, porque le va bien, eh, pero, pero al final sigue siendo un pensamiento antropocentrista, creo yo, ¿no? Y porque está complejo, está difícil, ¿cómo? Y bueno, ya algunas ideas por ahí, y creo que pues el gran aporte para mí de Donna Haraway es esa cosquillita, esa plumita que te hace cosquillas para, hey, lleva tu pensamiento a otra cosa, a algo más, a cuestionar tu propio pensamiento, tu propia metodología, otra manera de pensar, otras formas de construirnos, salir del antropocentrismo, construir nuevos conceptos, ¿no? No tengas miedo, integra, contribuye, y porque al final creo que ese es el conocimiento y para mí ese es el gran aporte de Donna Haraway, esa cosquilla que te hace a la reflexión, al análisis, a lo profundo, para generar nuevas cosas, ¿no? Nuevas ideas, conceptos, atrevernos, y quizá por ahí va, ¿no? Y tal vez no, y pues no importa, la idea es dialogar y ver qué se puede tejer que aporte precisamente a esta comprensión profunda de la vida, de lo humano, lo digno, la colectividad. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias, Teme. Gracias, Pau, Dani y Kenia, por este espacio tan lindo. Muchas gracias, Angie, por tu presencia y tus palabras. Gracias. ¿Alguien más que quiera aprovechar para participar? Ya conocían a la autora. Mientras se animan, yo puedo, me gustaría como compartir algo bueno, varias cosas que me resuenan con el comentario de Angie. Este, a mí me pasó un poco más con Rosy Braidotti, que yo decía, ¿de qué estamos hablando? Ah, y como que conectaba y decía, ay, creo que le entiendo más al poshumanismo ahora que leí un poco con la postura de Donna Haraway. Porque cuando leí a Rosy Braidotti y un poquito con eso que último que decía Angélica, quién sabe si le estamos entendiendo como eso o así. Pero con Donna Haraway, con Rosy Braidotti, no creo qué texto leí de ella. Y que fue con Jessica, que no está hoy aquí.
Ah, no, sí está Jessica, ¿te acuerdas cuando leímos a Rosy Braidotti que hablaba de la resistencia de los árboles y de no sé qué? Y de la conciencia, hablaba como de una conciencia y una resistencia y una cosa así que yo le decía a Jessica, Jessica, ¿cómo le entiendes tú? Porque yo no le estoy entendiendo. Está Y hablando nos desde otro quedamos en plano tal. silencio, así viéndonos. Sí. Sí, Jessica, yo sí pero ¿de qué se trató? ¿Qué leímos? Fue muy extraño, la verdad. Este, también pensaba, me hace mucho sentido también esto que mencionas, Angie, de la relación de otras generaciones con las especies no humanas. Y yo pienso, bueno, además de los animales, como con el hecho de las plantas, la tierra, ¿no? También, no sé, los cerros, eh, el agua, ¿no? Digo que ahí Jessica es muy leída también como en todo este tema del vínculo con el agua y demás. Y pensaba también como en esos contrastes, o sea, yo pienso mucho en los contrastes por pues mi propia experiencia, mi contexto y de dónde vengo. O sea, porque sí, o sea, como que también como en este desoccidentalizarnos, desurbanizarnos. O sea, sí, claro que obviamente vivimos en una era de tecnología y de internet y justamente también en mis clases por algunas razones, ayer hablaba de eso con mis grupos y era pero no se nos olvide que hay gente ahorita en nuestro país que no tiene luz. Hay gente que no tiene un celular, nunca ha usado uno, no tiene redes sociales y pueden ser no solamente adultos mayores, pueden ser jóvenes porque esa es la realidad contrastante, ¿no? También de nuestro país, ¿no? Y de nuestra Latinoamérica. Entonces, también a mí luego me pasa, sobre todo me pasa con Ciudad de México y instituciones como la UNAM y el Colegio de México, con su chilangocentrismo, donde solo ven su ombligo y piensan que toda la realidad del mundo es su realidad de la Ciudad de México y de sus instituciones. Y creo que a veces a la gente en el espacio urbano también nos pasa eso. O sea, también creo que es importante ser conscientes de que existen estas otras realidades, ¿no? Como aprender de estas otras realidades y que en el ámbito de lo rural, pues hay otros cantares, ¿no? Y a lo mejor también pensaba, y con el tiempo y la distancia yo lo he visto, por ejemplo, en la relación y en esto de las generaciones, yo pensaba, o sea, Angie lo pensaba como con los jóvenes y yo lo pienso con las generaciones que vienen detrás. O sea, yo pienso en el vínculo y la manera en que mis papás o mis abuelos sobre todo se entienden con sus tierras, con las tierras, con el cerro, con los pájaros, con los recursos que hay y con los que no hay. Les digo, o sea, yo vengo de un espacio semidesértico donde hay siembra de temporal, entonces imagínense lo que significa la lluvia en un contexto como ese. Entonces también pienso como interesante eh, aprender. Yo, y además yo tengo un vínculo, digamos, o una reflexión también como muy presente siempre con la vejez como de escuchemos a los mayores. Un poco de lo que decía también hace rato, ¿dónde está Omar, no? Yo también así veo a la chaviza de lejos, pero también quiero escuchar a los mayores así, escucha lo que dicen tus mayores y tu abuelita, ¿no? Y cómo no sé, yo pienso en los aprendizajes que me dieron mis abuelos respecto de la tierra, ¿no? Respecto de los animales, respecto de las plantas, respecto de la milpa. Entonces también pienso en eso, ¿no? Como en esos contrastes, en esta era de contrastes y y que también volteemos afuera del urbano. Gracias, Neme. Jessy, siento que quieres decir algo. Llegué tarde y no alcancé a escuchar la prece, pero dije, no me puedo perder porque es la última sesión. Hay que ahí aparecer y agradecer y escuchar que se conversa. Pero como dice Abraham, ya habíamos leído juntos a Donna Haraway y un poquito a Rosy Braidotti, y ahorita que les escucho, pues sí, no, aprovecho para plantear ahí algunas dudas y preguntas en relación a a textos previos, ¿no? A la vez que hablamos de Lorena Cabnal y pues cómo se entiende la interrelacionalidad de algunas autoras que escriben de Latinoamérica y desde otras eh, historias de pensamiento y experiencias. A mí me parece similar a como dice Angie. Digo, en alguna parte del libro de Haraway, digo, ese está medio aburrido en esa ficción, ¿no? Aunque le admiro muchísimo, le digo la tía Haraway, de hecho,
me convoca a pensar muchas cosas, o sea, me encanta. Pero sí entiendo ahí como cierta frialdad de las posthumanistas gabachas que están esforzándose cerebralmente bien duro por hacer sentido de la interrelacionalidad, que es una cosa corporal, y una lee o escucha a Lorena Cabnal o incluso a la, ¿cómo se llama esta fronteriza chicana? Gloria. Nepantla, Ansaldúa. Ansaldúa. Ajá. Gloria. En el nepantlismo de Ansaldúa, ella habla de una propuesta ontopistémica también similar, de ser sintiendo, pensar emocionalmente y sin miedo alguno a hablar de la espiritualidad como parte de la producción de sentido, sin miedo alguno de usar la palabra trascendencia y espíritu. Y estas posthumanistas pues europeas, no sé, eso ya es especulación, si vendrán de una tradición como marxista, muy materialista, que no osan usar la palabra espíritu o digo, no sé, ¿no? Pero sí hay ciertos momentos en que procuran vincularse y tratar de relacionarse con estas otras prácticas latinoamericanas que lo entienden y no como respuesta a la modernidad occidental que separa mente-cuerpo, sino ya como un saber que precede, ¿no? Estos conflictos occidentales de la academia, posthumanista. No sé, por ahí también hay unos roces interesantes y tensos. Sí, muchas gracias, Jessie. Y pues también, ajá, como decía Neme, como la invitación de esta actualización de la categoría de biofilia, eh, creo que el trabajar con, como de construir este pensamiento occidental, este pensamiento dicotómico, este pensamiento humanista, ¿no? Desde el origen del humanismo, antropocentrismo, racionalidad. Pues creo que estas son las pistas, ¿no? Que vamos como tejiendo con diferentes corrientes de pensamiento para ir actualizando esta categoría y pues gracias, Jessie, por conectarlo, ¿no? Con esta, pues con estas autoras que vimos, que como Francesca, como Lorena Cabnal, que nos hablaban desde un lugar como mucho más, no sé cómo decirlo, como legítimo, como tú lo planteabas muy bien, ¿no? Como esos saberes que ya preceden, que nos ayudan como a transitar y comprender mejor como la urgencia de construir esta idea de biofilia desde una visión no occidental. Y luego también pienso, o sea, que al menos desde donde yo puedo hablar, no, no estoy para apropiar un conocimiento de un lado ni del otro, ¿no? Más bien queda ahí la pregunta muy abierta de cómo enunciamos nosotras esa interrelacionalidad que podemos tener con el breve espacio de ecosistema al que tenemos acceso en la ciudad y con los tiempos de lo más que humano como lo podamos entender y cómo podamos acceder a ello, ¿no? Las lluvias en la ciudad y lo que eso implique para nosotras en nuestra experiencia llena de concreto. O la primavera, cómo alcancemos a hacer, a relacionarnos con ella y con cómo nos cambia la experiencia de respirar o de el ánimo, ¿no? Pero quién Ujú. sabe cuáles son esas palabras, ¿no? Muy bien. Pues aquí seguimos en la búsqueda en lo común, ¿no? Pensando juntas. ¿Alguien más que se anime? Neme. No, pues concuerdo mucho con lo que decía ahorita Jessica, yo también lo pienso mucho como de, pues es que es la visión gringa.
Y sí decía, bueno, es que leerlo desde una cosmovisión más latinoamericana o no occidentalizada, pues da otro sentido totalmente, ¿no? Eh, y no sé, o sea, también pensaba como en esto que decía ahorita Jessy, como de estos relaciones o parentescos que se pueden construir desde el desierto, ¿no? Con los 2 días frescos o con el mismo calor, con el mismísimo calor, cómo se pueden generar estos parentescos también, ¿no? Cómo se generan esos parentescos con los geosímbolos, por ejemplo, ¿no? De Baja California, ¿no? En general también. eh, entonces sí, también pensaba en eso. No sé, me acordaba de mi, mi casero que, o sea, es verano y yo, en mi lógica, así, corre, 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 corre. Lo llego y lo veo que se sale descalzo a sentir el suelo y ver cómo corre el aire por el árbol de eucalipto que está aquí enfrente. Y dice, ay, qué gusto es el clima, ¿verdad? Y así como de este calor me hace sentir que estoy vivo y en conexión con esta tierra que es mi desierto de donde yo soy. Y así una cosa que yo digo, no me doy tiempo de, bueno, de vivir esa experiencia y de verlo de esa manera, pero bueno, algo que sí me encanta, por ejemplo, son las lunas de octubre en Mexicali, y eso trato, pero, o los atardeceres, ¿no? Que me parece algo como tan espectacular que además, pues, está ahí, es una cosa maravillosa, pero pues paso días y días, aunque ame los atardeceres, en que no los veo, ¿no? O sea, no me doy tiempo de hacer vivir esa experiencia. No sé, pienso ajá, como cómo generar esos parentescos y estas relaciones, estas conexiones, quién sabe si parentescos, pero por lo menos relaciones más cercanas, ¿no? Con los seres no humanos y las especies no humanas y la tierra en el desierto. ¿Alguien, a ver, alguien más? ¿Está alzando la mano? No veo. Jofras pregunta, ¿quiénes son nuestros ancestros totémicos? ¿Dónde están? ¿En qué geografías? Es muy bonito como todas estas culturas totémicas, ¿no? Digamos, o estos, pues estas cosmovisiones, ¿no? Que nos plantean un origen y a mí me gusta mucho ese como trabajo de las islas del norte del continente, ¿no? De lo que ahora es British Columbia, pero en otro tiempo fueron otros archipiélagos. O bueno, son los mismos archipiélagos, pero estaban habitados de distinta forma. Y es bien interesante que los mitos originarios siempre imbuyen lo humano con lo no humano, con los animales y con el territorio. Entonces, para que un grupo llegue a ser, tiene que articularse con ese parentesco con otras especies. Entonces, esas culturas totémicas a mí me parecen súper, súper inspiradoras. A mí me gustaría ser del clan del cuervo. Va, muchas gracias, Jofras. Bueno, Dani, ¿crees que no tienes nada más que comentar? Vamos cerrando, damos nuestras palabras de cierre, si nadie más se anima. ¿Tú, Neme, quieres cerrar? Pues nada más, pues reiterarles mi agradecimiento a las coordinadoras por la invitación y por la participación que todos tuvieron el día de hoy. Y pues nada, o sea, creo que sí nos deja como mucho pensando en justo en la pregunta que les decía yo, como de cómo abonar, ¿no? A esta construcción de esos parentescos interespecies. También preguntándonos si le terminamos de entender. Creo que hay que seguirle masticando. Y pues nada, seguir abonando, ¿no? Y como decía Pau, y a darle la palabra ya para el momento que sigue, pues que finalmente este es un espacio también que nos ayuda a hacer estas conexiones, ¿no? A estas relaciones. Y que es un momento también como de siembra, ¿no? Para seguir construyendo. Y pues nada, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Neme. Sí me da, ahora que dices esto de sí le entendemos, creo que
me gusta como ese proceso que siento, ¿no? No sé si lo sienten también los demás participantes, de lo cómodas que nos sentíamos cuando estábamos leyendo estos autores, ¿no? De como Lorena Cabnal, como Francesca, como autores latinoamericanos, ¿no? Desde que empezamos con Orlando Falborda, con Freire, y de pronto también como más rollo de integrar esta idea, ¿no? De estos dos últimos autores que gringos, ¿no? Pues como este pensamiento de pronto que sentimos más lejano, pero que bueno, que nosotros queríamos integrar aquí precisamente por esta intención de pensar de actualizar esta categoría de biofilia, también desde pensando con estos nuevos materialismos, pensando con el papel que tiene la tecnología, con la necesidad de buscar sí, pues esta relación con los nuevos materialismos que son también pues como no solo posthumanismo, sino este composthumanismo, ¿no? O sea, como que están eh, pues más cercanos del reconocimiento de la catástrofe. Entonces, yo creo que el hecho eso es de quedarnos con esa idea que no sabemos si entendimos bien, si le aportan a la categoría de biofilia o no. Creo que es algo que es productivo también para este ejercicio, para este experimento que propusimos, este ensayo que propusimos de actualizar esta categoría de biofilia pensando en una categoría de pensamiento que nos ayudara a activar la esperanza, ¿no? Frente al exterminio y frente a todos los eventos adversos y dolorosos de los cuales estamos siendo testigos o que estamos acompañando. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. El aporte que hicieron cada una de ustedes fue fundamental para nutrir, para activar la esperanza juntos, que era también como este objetivo. Y pues de parte de las coordinadoras seguiremos en contacto. Tania ahorita les va a decir también algunas cosas, pues como la logística. Y pues tengan por seguro que próximamente, para el próximo semestre, iniciando el año, tendrán una invitación por parte de aquí del equipo, ¿no? Para que el encuentro continúe de diferentes maneras que ya veremos a dónde nos lleva la imaginación. Dani, no sé si quieres decir algo. Pues igual agradecerles mucho por compartirse en este espacio. Eh, como que tengo estos sentimientos encontrados de que ya sea como la sesión final, pero sé que no es el final final porque nos vamos a seguir encontrando. Eh, Pues sí, eso como gracias por compartir, sí me refiero también, porque muchos compartimos también nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿no? Que es como toda esa teoría que llevamos encarnada y la tejimos con les autores que estuvimos leyendo. Y eso les agradezco un montón por haberse compartido acá. Y pues ahí también ya tenemos nuestros correos, nuestros contactos. Tengo muchas ganas de conocerles también en persona. Quienes están aquí en Baja California seguramente sucederá pronto. Y bueno, sobre ya como cosas más de correos y esas cosas, decirles que pues igual toda esta información la van a recibir por correo, como con el tema de las constancias y así. En la siguiente semana estén como ahí al pendiente, pero nosotras les vamos a dar seguimiento a eso y pues cuenten con eso. Bueno, pues entonces un abrazo, dice Karen. Muchas gracias a toda la comunidad Biofi. Ay, se me fue el chat. Muchas gracias a toda la comunidad Biofilia por la gestión y los aportes al ejercicio colectivo que brinda Semillas. Seguimos. Sí, posada biofílica es una muy buena idea. Bueno, pues muchas gracias y es un hasta pronto. Nos vemos. Bye.
Luego. Bye, gracias. Abrazos a todos. Gracias. Gracias, bye. Bye, bye, Gracias. buenas noches. Mm. Yeah, bye bye.